Continuando con la serie de videos de patologías vestibulares, nos vamos a referir en este video particularmente a los síndromes vestibulares agudos. Siguiendo con esta línea de tiempo, podemos ver acá que los síndromes vestibulares agudos tienen una duración mayor que los síndromes vestibulares episódicos. Normalmente los síndromes vestibulares agudos tienen una duración de al menos 24 horas, ¿cierto? Un día, un par de semanas, ¿cierto? Y en el peor de los casos una duración de un mes. Y muy extrañamente va a sobrepasar de un mes los síndromes agudos, ¿sí? Es raro, pero recuerden siempre que la casuística es súper heterogénea y podrían darse casos ya más raros. Ustedes no se preocupen, por lo general en la universidad siempre vamos a tener estos casos que son más o menos los esperados, ¿sí? Al menos que se den condiciones obvias para sugerir lo contrario, ¿ya? Pero básicamente deberían pensar siempre que los vestibulares agudos duran entre un día hasta un mes. Es importante mencionar que independiente de la duración que tengan días, semanas y con mala suerte, ¿cierto? Un mes, estos cuadros dejan secuelas que pueden ser persistentes a partir del momento en el cual se desencadena la crisis aguda, ¿sí? La evolución temporal al inicio y en la primera semana, de todas maneras, es más importante para identificar la presencia del cuadro que la duración total de la enfermedad, porque, por ejemplo, tenemos ahí la neuronitis y la neuronitis podría extenderse por episodios aislados en hasta 3 años. Entonces, es la evolución temporal del inicio, la primera presentación, la que nos va a decir más o menos de qué se podría estar tratando esto. Y al igual que como habíamos visto con los síndromes vestibulares episódicos, los síndromes vestibulares agudos también se pueden desencadenar producto de algún evento puntual, ¿cierto? Y por eso tenemos los síndromes vestibulares agudos desencadenados, producidos principalmente por trauma o exposición a tóxicos, pero también tenemos de tipo espontáneo, es decir, sin previo aviso, simplemente aparecen, no asociados a algún evento, a alguna causa particular. Y ahí tenemos la neuronitis vestibular, o neuritis también, se pueden utilizar ambos términos en la actualidad, y nuestra bandera roja que vamos a conversar que podría ser una CB en el territorio posterior. El primero que vamos a revisar es la neuronitis o la neuritis vestibular, que es una inflamación al nervio vestibular, ¿cierto? De carácter agudo, asociado principalmente a etiología viral, ¿sí? Por lo general se trata con antivirales por lo mismo. Tiene un inicio súbito, ¿ya? Aparición repentina, sin previo aviso, de un vértigo intenso, persistente, ¿cierto? Recuerden que esto puede durar semanas incluso, acompañado de náuseas, vómitos, inestabilidad en la marcha, ¿cierto? U otra sintomatología neurovegetativa como sudoración, cambios de coloración en la piel, etcétera. Y aquí lo característico y cómo podemos empezar a hacer diferencias en comparación con otras patologías como por ejemplo el Meniere, que también aparece de repente, ¿cierto? Ese es un síndrome vestibular episódico espontáneo, esto es agudo espontáneo. Una de las diferencias principales es que el Meniere se presenta, ustedes ya lo saben, con hipoacusia, principalmente en las frecuencias graves de tipo sensorio-neural y con presencia de tinnitus también, pero la neuronitis vestibular afecta solamente las ramas vestibulares, por lo tanto no vamos a tener sintomatología auditiva asociada. Acá es muy importante tener en cuenta que esta infección o esta inflamación viral puede producirse tanto en la rama vestibular superior, inferior o en ambas. Y esto es clave porque si bien frecuentemente la que se afecta, y aquí no sabría decirles por qué, pero casuísticamente también epidemiológicamente la más afectada es la rama superior, podría darse en la inferior. También hay casos documentados de eso. Y fundamental saber esto, ¿ya? Porque como ustedes saben, la rama vestibular inferior no es evaluada a través de la prueba calórica, que es hasta, al menos en muchos lugares de Chile todavía, ¿cierto? Sigue siendo la prueba gold standard, a pesar de que ya está pasando un poco de moda, ¿cierto? Ya no se está utilizando tanto como el VEGIT. Sigue siendo una prueba ampliamente utilizada y esa solamente evalúa la rama vestibular superior. Entonces, tenerlo en consideración cuando estemos frente a la presencia de sintomatologías que nos podría indicar que se trata de una neuronitis vestibular. En aquellos casos donde tenemos estas características sumados a tinnitus y sumados a hipoacusia, podríamos pensar en algo que habíamos nombrado en la clase de patologías auditivas de oído interno, que es la parálisis cócleo-vestibular, en este caso de origen viral, ¿sí?
También esa se llama, y es poco documental la literatura, pero es bueno que sepan que existe la neuritis o neuronitis cocleovestibular, que es en aquellas instancias donde la inflamación o la infección viral, en otras palabras, toma tanto la rama coclear como las ramas vestibulares, ¿sí? Y esto se asocia principalmente a, a ciertos tipos de virus, que no viene al caso que mencionemos acá, pero también está asociado, y eso también tienen que tenerlo presente, asociado a la meningitis. La meningitis podría ocasionar una laberintitis que estaría produciendo una parálisis cocleovestibular, ¿sí? Pero no es el caso de la neuronitis vestibular propiamente tal, yo se lo estoy mencionando para que lo tengan presente simplemente, ¿sí? Pero la neuronitis vestibular afecta solamente las ramas vestibulares. La bandera roja frente a los síndromes vestibulares agudos espontáneos tendríamos que levantarla cuando sospechemos que se trata de una ACV en el territorio posterior. Esta es otra patología que podríamos descartar o pesquisar eventualmente, ¿cierto?, a través del protocolo de evaluación HINT, que se recomienda para urgencias, ¿verdad? De otra manera es muy difícil, tiene algunos signos característicos, como por ejemplo un vértigo exageradamente agudo, pero también factores de riesgo, como por ejemplo haber tenido algún ACV isquémico transitorio. ¿Sí? Recuerden que los transitorios son predictores en gran medida de los ACV propiamente tales y sobre todo en territorio posterior. Eh, Habría que mencionar también que los síntomas neurovegetativos serían exagerados también para la presencia del vértigo en algunos casos y probablemente en algunos casos también se presente patología, perdón, signos o síntomas más bien neurológicos, la hemiparesia, visión borrosa, eh, sudoración exacerbada, ¿cierto? Cambio de coloración en la piel también podría darse, problemas de deglución, ¿verdad? Y problemas de habla. Se podría ver como un ISARTRE. También los mismos síntomas básicamente que en el ACV isquémico. Pero en este caso ya sería un ACV propiamente tal. Entonces es más grave y la derivación tiene que ser inminente, ¿cierto? Lo antes posible. Cuando hablemos del protocolo HINT, vamos a ver cómo podríamos diferenciar este cuadro de otros síndromes vestibulares agudos. Ahora, para pasar a los síndromes vestibulares agudos desencadenados, estos son bastante claros desde cómo se producen. Recuerden que toda esta clasificación que estamos conversando eh, es de fácil, digamos, sospecha mediante la anamnesia. Entonces, esta podría ser uno de los más fáciles, los desencadenados secundarios a trauma, traumatismo cráneoencefálico, un TEC cerrado, por ejemplo, lesiones por alguna explosión, latigazos cervicales en el caso de choques o accidentes automovilísticos. Incluso, fíjense, ya nos habíamos referido a esto, los barotraumas óticos, ¿sí? Los que afectan incluso el oído interno. Recuerden que por los cambios de presión en el oído medio podrían afectarse las ventanas, la oval y la redonda, y eso producir un problema, ¿cierto? Una fístula perilinfática y con las consecuencias que eso trae, ¿de acuerdo? Entonces es bastante sencillo darse cuenta que podríamos estar frente a la presencia de un síndrome vestibular agudo desencadenado por trauma, porque la misma anamnesis, la historia del paciente nos va a ir indicando, ¿sí? Una que podría ser de más difícil pesquisa sería las concusiones. No recuerdo muy bien cuál es la traducción al español. No es conmoción propiamente tal, ¿ah? En inglés es concussion,
Si lo buscan probablemente lo encuentran. Y es típico en jugadores, por ejemplo, de fútbol americano, de deportes de contacto, ¿sí? De alto contacto. Golpes en la cabeza que no necesariamente están asociados a TEC podrían dejar algún tipo de lesión en el laberinto. Recuerden que el laberinto membranoso está flotando, ¿sí? En la perilinfa. No está flotando en estricto rigor, también hay ligamento ahí, ¿cierto? Etcétera, etcétera, pero básicamente podríamos verlo como algo que está flotando y que cualquier impacto fuerte en la cabeza del paciente, ¿cierto? Podría producir un golpeteo y eso con las lesiones que podría traer, ¿sí? Lo típico es encontrar mareos, vértigo, ¿cierto? Esta sensación de inestabilidad asociada a la sensación de giro, que es el vértigo propiamente tal, dolores de cabeza, fatiga, deficiencias cognitivas, y esto es clave. En los jugadores de fútbol americano en Estados Unidos se ha estudiado ampliamente esto. Después de golpes en la cabeza, los jugadores quedan con alteraciones cognitivas muy sutiles, transitorias, por ejemplo, de atención o de función ejecutiva, y que eventualmente, si esto se repite en el tiempo, podrían empezar a ser permanentes. Entonces, a diferencia de otros cuadros vestibulares, ¿cierto? Aquí podrían haber algún tipo de alteraciones o deficiencias sutiles de tipo cognitivas. Y finalmente, para terminar con los síndromes vestibulares agudos desencadenados, tenemos la exposición a tóxicos. Y ojo, entender esta exposición a tóxicos no solamente como a ototóxicos, si bien existen, puede ser a cualquier otro evento tóxico al cual podamos someternos, ¿cierto? Podríamos mencionar en cuanto a los ototóxicos y tóxicos en general, los anticonvulsivos, los aminoglucósidos, la gentamicina, todo eso ya nosotros lo habíamos mencionado. Pueden revisar la lista de ototóxicos y vestíbulotóxicos en el Classroom. Les dejé un listado en un PDF como material complementario. Pero también, por ejemplo, podría ser una intoxicación por monóxido de carbono, ¿sí? Esto va a producir, entre otras cosas, la intoxicación, inestabilidad en la marcha, ¿cierto? Una marcha un poco atáxica en algunos casos, porque esto podría afectar a nivel cerebeloso igualmente, pero también se vería la osilopsia. La osilopsia es la falsa percepción de que el mundo que me está rodeando se encuentra en movimiento, que no es lo mismo que una sensación de giro. Recuerden que el vértigo se define como sensación de giro, perdón. El entorno gira o yo giro, los dos tipos de vértigo, ¿cierto? El objetivo, el subjetivo. Pero esta falsa percepción de que los objetos se están moviendo, como que tiritan, es como estar viendo un constante temblor fuerte, ¿cierto? Con las cosas que se están tambaleando, pero cuando no es así realmente, ¿ya? Eso es típico también de la exposición a tóxicos.